Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a otro episodio de No te lo calles. Y pues bueno, en esta ocasión ya ven que estamos platicando temas muy espirituales y Sí, todo el andamos rollo. muy acá. Entonces, lo que queremos es pues ahora presentarles a un nuevo invitado que tenemos. Igual lo estaba buscando y se nos hizo para poder entrevistarlo. Y pues nos gustaría presentar a Moisés Martín. ¿Cómo estás? Ok, ¿qué tal? Buenos días. Primero, ¿cómo quieres conocerte en el mundo artístico? Bueno, ok, mira, si quieres, enseguida te digo cuál es el tema con mis nombres, porque es un asunto que es especial. Y bueno, antes que nada, pues, saludos a todos tus seguidores, ¿no? Y nada, pues agradecer la invitación que me han hecho. Dudo que pueda aportarles algo, pero bueno, aquí estamos, ¿no? Sí, mira, decías bien, mi nombre real, mi nombre de bautizo de pila, como se conoce aquí, es Moisés Martín del Campo, ¿no? Pero nadie me llama por mi nombre, ni siquiera en mi casa me dicen por mi nombre, siempre se acostumbraron a decirme Martín, y actualmente pues todo el mundo me llama León de Martín, y esto tiene una razón. Cuando fui crismado en la iglesia ortodoxa, ese fue el santo de mi advocación, San León Magno, ¿no? Aquel que combatió contra los hunos, contra los bárbaros en las puertas de Roma y evita su caída en el año 400 por ahí, ¿no? Entonces, de ahí es que también tenga yo siempre fue mi santo patrono, entre otros, ¿no? Y bueno, este es un tema pues ya de... Pero tú sí como te identificas mucho con ese nombre. Sí, me identifico mucho, de hecho, pues todas mis redes sociales, mis documentos, pues es León de Martín, ¿no? Porque puedes hacer uso de tu nombre civil, tanto como tu nombre eclesiástico. En este caso, pues es mi nombre eclesiástico el que suelo tener siempre más vigente, ¿no? Y bueno, pues así es que León está bien. León, muy bien, León. Excelente. Pues mucho gusto, no te conocía como León, ¿no? Pero León, Mucho gusto. aquí andamos. Pues bueno, la pregunta que vamos a hacer en el capítulo de hoy pues tiene que ver con la espiritualidad justo, ¿no? Y me gustaría igual saber, para tener un contexto de para ti, ¿qué significa la espiritualidad? ¿Qué es? Sí, es una pregunta, es un dardo literalmente es un dardo así lanzado que me arropa, que decirle, ¿no? ¿Qué es la espiritualidad para ti? Es un tanto complejo, pero me agradó un poco lo que comentábamos antes de la grabación, que era hablar de caminos. Y bueno, indiscutiblemente todo camino tiene un comienzo. Y este camino, en el caso de mi camino personal, pues también tiene un comienzo, que es lo que me puede llevar al tema pues de lo espiritual, ¿no? Sería como hacer un retroceso en mi memoria, en mi vida y de mi parte, para después entender o tratar de yo explicar para mí qué es la espiritualidad, ¿no? Muy bien. Y yo suelo ser un poco lacónico. Luego no me gustan ni los absolutos, pero tampoco las particularidades, ¿no? O sea, sí hay cosas que son concretas. Entonces, bueno, este tipo de situaciones se prestan para que sean luego muy subjetivas, porque es lo que yo pienso, contra lo que tiene una realidad concreta, ¿no? Trataré de explicarme para entender cuál es el tema de la espiritualidad en mi caso y ver que tiene como líneas muy generales. Bueno, pues a grosso modo yo vengo de una familia pues muy numerosa, fuimos educados en una educación muy tradicional, ¿no? Yo no sé si sea un tema de geográfico, ¿no? Porque pues esta buena tierra, es Aguascalientes, pues todavía conserva muchos valores religiosos, ¿no? Entonces, bueno, yo nací en este seno y quizás eso tenga que ver con tus primeros pasos. En este caso, mis primeros pasos pues son, supongo que de cualquiera, ¿no? Que nace en una familia católica y pues vas al catecismo, vas a la doctrina, ¿no? Tienes tus primeros acercamientos con esta otra dimensión humana que es la religión, y muchas veces pues hasta ahí llegamos, ¿no? Vamos al catecismo, nos formamos de una manera muy básica, digamos en la escuela de religión, pero no vamos avanzando. En mi caso, yo recuerdo que desde muy pequeño tuve muchas inquietudes religiosas. Solía hacerme un poco preguntas que quizás podría ser pretencioso decirlo ahorita, pero preguntas que quizás eran un poquito más adelantadas para un niño de mi edad, ¿no? Que tenían que ver con cosas más trascendentes.
Y ese fue mi primer acercamiento, desde luego, ¿no? La educación paterna, materna, el seno de la familia, la iglesia que te cobija, ¿no? Y pues por ahí me fui. Ya más entrado en años, ya cerca de la adolescencia, pues yo como que no encontraba mucha satisfacción en lo que escuchaba hasta ese momento del tema religioso. Y es bien circunstancial porque justo recuerdo con toda claridad que una ocasión saliendo de la escuela, serían 14 años por ahí, que es cuando estás ¿qué será? Segundo, tercero, secundario, sí, más o menos en esa edad. Yo venía preguntándome si no había algo más allá. Fíjate, a los 14 años, pues en realidad tú estás pensando otras cosas y yo venía pensando si no es que había realmente algo más. Venía caminando por un templo que es muy conocido aquí, es el templo del refugio. Fíjate que es extraño, se llama un refugio de los pecadores, pues ahí venía yo. Y pateo un papel, una piedra, ese era un papel como hecho bolita, ¿no? Estaba en una piedra y lo pateo. Yo me venía preguntando, ¿qué onda con esto? Lo pateo y cuando se avanza y se despliega, el papel era pues era un flyer, una publicidad de un centro en el que me involucrado después, que es el movimiento gnóstico. Ajá, entonces, pues, ya ves, ¿no? El flyer, ¿no? Sueños, alquimia, esoterismo, las respuestas de la vida y todo, pues yo sentí como que era un llamado. De hecho, ese fue el detonante, porque justo el centro de reunión o lugar donde se reunían estas personas está detrás de la escuela donde yo estaba, por ahí por el templo del refugio, y pues fui toqué puertas. Esa es la realidad. Yo dije, oigan, a ver. A los 14 años. A los 14 años, sí, a los 14. Es cierto. Sí, a los 14 años, ¿no? Ya voy a tocar puerta, ¿no? Oiga, pues yo vi aquí su publicidad y como que yo sentí que me la dirigieron a mí, ¿no? Aquí hay varias preguntas que se me van ocurriendo. A ver. Y una de ellas es, creo que mucho de este tema de la espiritualidad tiene que ver con sentirse incómodo. Y te voy a platicar por qué lo veo así. Como ya lo dijiste, ¿no? Un niño de 13, 14 años, pues es un niño realmente, ¿no? Lo que está buscando es seguir jugando, estar explorando la vida, su sexualidad, estar pensando en los problemas que tiene en la escuela, que sus compañeritos no lo vean en pijama, cosas así, ¿no? Sí. Porque quiere quedar bien y está mucho con la imagen personal. Pero suele pasar en personas con tendencias espirituales que esto no es... O sea, aparte de estos problemas que sí tienes como adolescente, y se suma un vacío existencial adicional que te hace estar incómodo. Y dices, es que esta vida que tengo no me llena, sigo buscando como algo más y sigues buscando como por esas respuestas, ¿no? Y pues, ¿qué siento? ¿Y por qué lo siento? ¿Y por qué me siento vacío? ¿Y de dónde vengo? ¿Y a dónde voy? ¿Y cuál es el propósito de la vida? Y siento que esa incomodidad que es particular en ciertas personas es lo que detona como este camino espiritual. Sí, yo, bueno, sí estoy de acuerdo. No sé si sean particularidades muy pues como muy típicas, pero no es así. No es normal, no es normal que un chico de 14 años esté tratando de buscarle una solución a otras cosas, ¿no? De verdad no quiero sonar pretencioso, porque esto lo pensarías a esta edad. Yo ya tengo más de 40 años, ¿no? Y ya es cuando te puedes hacer preguntas trascendentes realmente, ¿no? Ya llevas un trecho de la vida, pero en esa edad sí, era una búsqueda rara. Yo, francamente, supongo que es una herencia, ahora sí que es una herencia intelectual, una herencia moral, una herencia espiritual de mi padre. Mi padre fue yo después, ya viendo el tiempo, conociendo grandes vidas, grandes biografías de santos, pues yo veía a mi papá como un Santo Tomás, ¿no? Alguien que trataba de razonar la fe, ¿no? Y que trataba de que esta fe también fuera razonada, pues en este caso por nosotros, ¿no? Por sus hijos. Y yo creo que por ahí heredé esa parte de ser preguntón desde antes del tiempo. El tema es que, bueno, para no hacer más largo el asunto, pues llego, toco y les digo, oiga, esta publicidad es para mí, porque pues yo me pregunto esto, yo quiero saber qué pasa con mis sueños, yo quiero saber qué pasa con mi vida, yo quiero saber si es cierto que existen los chakras, el viaje astral, todo eso. Y fue mi primer acercamiento, digamos, a un mundo espiritual distinto de lo que es Sí, lo que te había inculcado. Claro, de lo que es la doctrina básica, ¿no? Lo convencional. Lo convencional. Y luego aquí en Aguascalientes, que era, pues, me imagino que en ese entonces un lugar que no tenía como tantas ramificaciones,
o tantos lugares a los que tú pudieras acercarte a preguntar este tipo de cuestiones. Sí, no, de hecho, bueno, pues digamos, las otras denominaciones religiosas, pues tenían menos presencia, ¿no? Pero por ejemplo, Entonces, estas era como preguntas que que- llegaste a hacerles ahí, ¿ya se las habías hecho antes a tu familia o a algún sacerdote o a alguien de tu fe católica? Mira, yo recuerdo que sí había un preceptor espiritual desde primaria, ¿no? Y él trataba como yo ahora lo veo a destiempo, ¿no? Veo que fue muy prudente, que él realmente no me adoctrinó en el sentido de decir, no, pues no investigues o no te metas en cosas raras. Él sabía de algún modo que pues, las personas tienen que también encontrar su destino, ¿no? Y cuando le hacía algún tipo de preguntas estas raras, pues él me decía, bueno, ya ibas creciendo, ¿no? Y yo en ese momento pues, pensaba, pues ya cuando tenga sus años, ya para qué quiero saber la verdad. La Quiero duda saberla tengo ahorita, ahorita. ¿no? Pues sí, yo la quiero ahorita. Pero era un ir creciendo, lo decía en ese sentido, ya irás creciendo también de manera espiritual. Sí, bueno, les pregunté todo eso, que además déjame decirte que eso es lo que es más atractivo de otros sistemas religiosos o de otros sistemas de pensamiento, que son muy osados, porque pretenden darte las respuestas a las grandes preguntas humanas, ¿no? Entonces de repente que alguien te diga, oye, que esta es la respuesta de la muerte, esta es la respuesta de la vida, esta es la respuesta Sí, pues es muy a tus atractivo. sueños. Claro, es muy atractivo, a fin de cuentas. Y yo sé que, pues, por ejemplo, la respuesta más tradicional de muchas familias en México y pues de lo que conocemos como cliché de la Iglesia Católica son los misterios de Dios, hijo. No, Sí. ese es un misterio, es que no lo sabemos, Dios es misterioso, ¿no? Dios es profundo, Sí. no vamos a entender a Dios. Entonces, ahí se queda también como, siento que por un lado, es esto que dices, ¿no? Vienen estas escuelas o estas tendencias religiosas que te dicen, yo tengo el secreto. Claro. Y por otro lado está tu casa o la iglesia que te dicen, no preguntes, hijo, porque eso es un misterio, no hay Sí. respuesta. Sí, mira, no es como, o sea, no es como a rajatabla que en el catolicismo te digan, no preguntes o no te metes en esas cosas. Se recomienda luego prudencia, porque en este tipo de sistemas, ¿no? o de diversas maneras de entender la divinidad, pues realmente puedes encontrarte con más problemas de las soluciones que ya tenías. Entonces, yo creo que es un tema de prudencia más que de veto, más que de decir, no te metes a esto. Pero bueno, eso ya después lo fui caminando. En su momento, pues esa fue mi llamado. Yo dije, esta piedrita que se desplegó con el papel, pues me hablaba a mí, ¿no? Y ahí comencé. Yo recuerdo que saliendo de la secundaria me enrolé con ellos. El movimiento gnóstico, ¿no? Dirigido, pues son hijos doctrinarios de un personaje llamado Samuel Ungado, ¿no? Un colombiano que se supone tiene un llamado y él es el ángel del que se habla en el Génesis, ¿no? El que viene a reconciliar a Adán y a Eva. El avatar de la era de Acuario. Así es, el gran avatar. Fíjate, es que además Sí, todas sí, esas sí. palabras son como muy llamativas, ¿no? El gran avatar, el gran calque avatar de la era de Acuario, el Cristo rojo. Entonces, el lenguaje es muy atractivo. Y yo no le vi el peligro porque además se habla siempre como en términos de los grandes maestros ascendidos, de Jesús el principal maestro, pero también hay otros, ¿no? Entonces yo no vi un tanto el peligro. El tema es que me enrolo con ellos unos años y bueno, pues el tema ahí es gradación del conocimiento, ¿no? Vas empezando por cámaras públicas, ¿no? Las cámaras públicas pues todos pasamos, ¿no? Las charlas son pues, las de Abiertas. las de todos, ¿no? Yo te explico tus sueños y hacemos meditaciones y cosas así. Por ahí de los 2 años de estar con ellos, yo me replanteé qué es lo que estaba sucediendo, vi algunas cosas. Pero todo eso, ¿qué decían tus papás? Bueno, tenías 14 años, Sí, ya te sabían. preguntaban a dónde ibas. Les Sí. contabas. Sí sabían. De hecho, bueno, ahora pues desafortunadamente, para que después tengan resultados positivos, desafortunadamente terminas involucrando a alguien más, porque yo recuerdo que involucré a 2 de mis amigos, ¿no? Es como cuando tienes algo súper novedoso. Mira, Claro, somos de aquí. Sí, o sea, en lugar de irles enseñando la revista porno, le dijiste, Sí, güey, sí, entonces pues tú te sientes emocionada porque crees que has encontrado un verdadero tesoro y lo quieres compartir, ¿no? Muchas gracias, señora Lolita. Ay, mi agüita. Y lo quieres compartir, entonces ese es el tema, involucras a otras personas, desde luego la familia pues se preocupa, ¿no? Pero éramos muchos en casa y de todas las edades. Yo vengo de una familia que fuimos 13 personas, 13 hijos, ¿no? Más papá y mamá, entonces
pues imagínate, también mi madre pues, no iba a poder atender Sí, todos sí. los asuntos, ¿no? Tenía de todas las edades, adolescentes. No, y aparte, yo siento que muchas veces es como un alivio de, ya le están respondiendo las preguntas a mi hijo, ¿no? Ya, A lo mejor Sí, decía, ajá. ya bueno, pues ahí, no creas, sí se preocupaba. Y ¿no? luego también depende Intuitiva, de, ¿no? de esos tres en que más o menos, si estabas al principio, estabas en medio. Yo al fui de final. los finales, mira, yo soy el penúltimo de esos tres. Ya nada más me sigue un hermano, me sucede un hermano que es un año menor, ¿no? Entonces, pues ya éramos la colita de todos su... Ya estaban pues un poco desgastados, ¿no? De, Sí, "Ay, oye, viene pues ya, ya, sí, oye, viene este loquito. Sí. Pues no, entonces ahí te vas dando de tope. Solo claro que se preocupaban, yo lo puedo ver con toda claridad ahorita, que trataron de advertirme que me fuera con tiempo, ¿no? Nunca me prohibieron asistir, ¿no? Sí recuerdo muchas charlas, muchas, porque una de las cosas que ocurre cuando entras a una logia, a una nueva iglesia, a un nuevo sistema, es tratar de confrontar a tus cercanos, ¿no? Confrontar sus creencias. Y yo lo hice, ¿no? Entonces yo de pronto le decía, no, pues esto no tiene sentido aquí, me parecía más atractivo acá, ¿no? Pero son prudentes, los papás en su mayoría saben que, pues hasta dónde llega realmente el peligro. Yo trascendí esas barreras naturales de la advertencia, porque te digo, estuve 2 años ahí con ellos y cosas, pero luego tuve como un clic de decir, a ver, no, empieza a cuestionarlos a tus instructores, porque luego es así, ¿no? Yo decía, oye, pero ¿por qué? Ya no me daban respuestas que me acababan tanto. Entonces dije, a ver, no, creo que fue bueno mientras duró. Regreso al seminario, ya fue al seminario, diocesano. Y bueno, también ahí me sirvió como para confrontar cosas, pero yo seguía con la espiritual. Es muy interesante el tema de pasar por estas formaciones, porque por este lado venía todo lo que no podía escuchar o no tenía acceso en el seminario. En el seminario pues la formación es muy crítica, ¿no? Hay que pasar por los estudios de filosofía, ¿no? Son 3 años, y luego son 5 años de teología, y luego pues te especializas en alguna de las ramas de la teología, ¿no? Puede ser dogmática, puede ser otra rama, ¿no? Pero pues estás joven, ¿no? Estás joven y lo que quieres es, en vez de estar enclaustrado, pues salir al mundo. Paso por ahí un tiempito, ¿no? en el seminario, y otra vez me vuelve a dar el gusanito de la gnosis, ¿no? Esa palabrita que es pues como muy llamativa, ¿no? Te la vende mi padre, pues es conocimiento y eso, pues de algún modo. Y entonces me vuelvo un misionero gnóstico. Entonces ya dejo así de todo de lado. Y el volverse un misionero gnóstico implica, pues, mira, siempre hay como una paráfrasis del evangelio, ¿no? Deja todo, el hombre tendrá que dejar toda su familia, porque te tiene que importar más el camino, más la sabiduría y bla, bla, bla. Y pues me enrolo con ellos y tomo los cursos de formación para instructores gnósticos. Ya en cámaras avanzadas, por lo menos en la rama en la que yo estaba, se manejaban 5 cámaras, ¿no? La primera pues, es una cámara pública y luego vas ahí, funcionan como un filtro, ¿no? Hay quien pasa a la cámara pública y se avienta a las 40 y tantas conferencias, o hay quien no, y ya desde ahí se va haciendo un filtro, entonces vas pasando, ¿no? Pero ese es el tema de mantenerte siempre y lo que sigue no lo conozco. Ajá. Entonces hay que... El gancho. Sí, gancho, sí. ¿no? Entonces hay que estar ahí latentes, porque puede ser que si me voy ahorita me pierda lo que está en el grado que sigue. Y en el que seguía, donde Ah, había sí, todo. ahí estaba el secreto. Sí, Ahí estaba el secreto, sí, ¿no? Entonces, oye, me voy y resulta que este cuate ya sabe hacer oro, ya es alquimista. Sí. Ay, yo me salía antes, ¿no? Entonces, bueno, sucede así. El que está arriba no te dice a ti y tú no le dices al de abajo. Esa es la verdad, ¿no? No, y se hacen los interesantes también, ¿no? O sea, Sí, claro. Deja que llegues Claro, aquí, hombre, no ajá. tienes idea. Sí, claro, pero así funciona. Y también tu razonamiento es, bueno, pues tiene sentido, ¿no? Que conforme más alto sea la exigencia en la que Y esa es la lógica de, pues, por algo estarán dando ahí, que por eso están ahí, ¿no? Exacto, O sea, no cualquiera sí, ¿qué llega habrá? a ese nivel, a ese grado. Exacto, sí, y bueno, eso es algo que te mantiene ahí vigente, ¿no? Entonces, pues me enrolo con ellos, paso 10 años con ellos, Ahí de los 16, 18. Sí, por ahí. Hasta los 28 sí, más o menos. Sí, yo pasé mucho tiempo con ellos. 5 años muy activo, ¿no? Haciendo esta onda de ser misionero, que es la verdad es irte a otros lugares y abrir centros, ¿no?
Pero, por ejemplo, ahí era pues, con tu financiamiento, tienes que No, trabajar. déjame decirte una cosa, y esto es, supongo que es así en todas las sectas o en todas las logias o en todo, no hay autofinanciamiento, o sea, bueno, más bien, no es que te financie nada, al contrario, tú tienes que volverte un tanto piramidal y hacer que otros aporten también, ¿no? Porque además tú eres el maestro, ¿no? Y alguien tiene que pagar la renta de la casa y el conocimiento cuesta también. Entonces, pues ahí la onda es que otros aporten. La verdad es que hay un tema ahí muy escabroso. Y bueno, lo que Dios da gratis, también decir el Evangelio, darlo gratis, ¿no? Pero bueno, esto no funciona mucho en estas sociedades, ¿no? Hay que aportar, si no te ponen en sueños, ¿no? Te ponen ahí como... No ha estado haciendo, sí, no ha estado cubriendo sus cuotas, entonces pues bajen un poquito hasta que se vuelva a poner activo. No lo ves, cuando estás ahí realmente no ves cosas que quizás otros los pueden ver con mucha claridad, que está siendo instrumentalizado, ¿no? Habrá quien le guste sentirse parte de ese engranaje, habrá quien llegue un momento en que se cuestione si eso es realmente verdadero, ¿no? Provechoso y también se plantea ese tema. Y otra pregunta que se me ocurre es, bueno, llegaste ahí, ¿no? Y estuviste, por ejemplo, en ese camino de que 2 años ahí en movimiento gnóstico, después te retiras, vas al seminario, otros 2 años, y luego tú vuelves a regresar a 10 años a estar en el movimiento gnóstico. Sí, 5 muy activos y los otros 5 ya... Ya más o menos, ya ya calculando qué estaba pasando. Pero, por ejemplo, ya estando ahí, ¿obtuviste tú las respuestas a tus preguntas? Fíjate que son respuestas momentáneas porque aparentemente, aunque son cuestiones trascendentes, las respuestas luego suelen ser como muy crípticas, muy mistagógicas, ¿no? En ese sentido, decir, ya irás todavía sabiendo más y más, tu paciencia, ¿no? Y la verdad es que no. La verdad es que yo lo que me di cuenta es que fueron 10 años en los que fui instrumentalizado, en los que fui sectarizado, ¿no? En los que me tocó ver cosas muy desagradables también, porque, bueno, pues a fin de cuentas suceden, sí. Hay cosas que suceden, y que perdí contacto con mis seres queridos, porque es una de las notas principales de caer en una secta. De un culto, sí. De un culto, ¿no? Terminas rompiendo lazos familiares, muchas veces amistosos. ¿Por qué? Pues porque ellos están en el mundo. Tú eres un distinto, tú eres una parte. Eres el elegido. Eres un chuchumbuana, eres un elegido, ¿no? Y te la vas comiendo todita con papas, o sea, ni siquiera te enteras, ¿no? Pero afortunadamente, bueno, yo personalmente creo que lo que me rescató de muchos problemas más graves fue que yo era un buscador honesto. O sea, yo era un buscador honesto de Dios, ¿no? Y yo creo que ese es el único elemento que diferenció una caída más estrepitosa que la tuve por sí. Todo esto se paga, los errores se pagan, ya sean errores teológicos, errores doctrinarios, se pagan. Entonces, sí tuve una caída muy estrepitosa, pero el único elemento que me mantuvo a flote, pues quizás fue ese, que era un buscador honesto, ¿no? Ahí yo vi 3 fenómenos muy marcados que después los logré discernir entre la mayoría de las sectas o de logias o de otras religiones. Es 3 elementos que son sexo, dinero y poder. Esos 3 elementos parece que van en el paquete, ¿no? Pero yo creo que no solamente en los movimientos religiosos, digo, políticamente sí, también, claro. O sea, y a donde quiera que vayas, sí. Pues es lo que mueve a la mayor parte de la sociedad. Pues es que además porque bueno, fíjate, bien lo dices, porque además luego todo lo que fue político primero fue religioso. El tema en el hombre primero fue religioso, su dimensión primera fue religiosa. Después se estructuraron sociedades, pero pues parten de ahí, de un replantearse primero su elemento ideológico. Y en ese sentido, pues sí, estos elementos tocan todo y a todo, ¿no? Hay quien lo salva de mejor manera, hay quien no. El asunto es que, bueno, pues en esos 10 años yo me replanteé cosas otra vez. Ya no era tan joven, ya había perdido algunos años, ¿no? Había dejado de estudiar la universidad porque pues, el camino te requiere, ¿no? Aquí tienes que... Sí, sí, por esa frase que tú le sientes que perdiste tu tiempo. Ahora lo veo con toda claridad que no. Porque lo que perdí ahí lo gané en otro sentido, ¿no? Hubo una pérdida porque hay cosas que tienes que hacer a cierta edad, eso es lo natural. Hay cosas que tienes que hacer de joven, tienes que equivocar de joven, tienes que meter la pata de joven cuando tienes que meterla. O sea, vivir a destiempo tiene sus consecuencias, pero lo que tienes ahí
luego lo ganas en otro tipo de madurez y puedes ver con más claridad otras cosas. Entonces, pues sí, perdí años que debieron de haber sido académicos, perdí años que debieron de haber sido pues, para rentarme con mis amigas o amigos, ¿no? Porque, pues, Es natural. Es lo natural. Esa recreación la necesitas para después estar más tranquilo. Claro, son estos movimientos de tensión y distensión, claro. Un joven lo propio es que comete errores y que haga toda la locura. Yo te comprendo muy bien porque no me identifico al 100%, pero sí en una gran parte, porque mi desarrollo fue, yo hice la primaria, me fue más o menos, como que no tuve tanta suerte, la secundaria tuve unos problemas en casa, dejé yo de estudiar la secundaria y después terminé haciendo la abierta y me metí a estudiar gastronomía. Cuando yo tenía 14 años empecé a estudiar gastronomía y entonces de los 14 para adelante pues fue cocinar. Entonces sí veía yo que algunos de los conocidos que yo tenía, mis amigos, pues se fueron por un camino totalmente diferente al que en el que yo debía, según mis pensamientos, seguir con ellos. Sí. Yo agarré por la cocina y el trabajo y entonces sí sentí ese camino como cada vez se separaba más con el tiempo. Y de cierta forma yo creo que a mis 20 sí sentía que ya no encajaba ni siquiera en la forma de pensar de la gente de mi edad, ¿no? Y entonces dije, bueno, no sé si tomé la decisión correcta al elegir este camino, pero es que también no es como que digas, es que yo lo decidí, pues es a donde me llevaron mis circunstancias, ¿no? Sí. Entonces ya dedicándome yo a la cocina, dije, bueno, pues es que ya no se me dio a estudiar. Yo hice la prepa a los 22, también la hice abierta. Ahorita tengo 31 y estoy estudiando la universidad. Y apenas ahorita en la universidad me estoy dando cuenta de que todo eso que pensé que era una desventaja por no haber estado académicamente con mis compañeros, así, me dio la experiencia para poder gozar más mis estudios universitarios, para tener más experiencia en la carrera. Y ya sabes, lo que platicamos también en veces anteriores, de que realmente a los 18 años no estás listo para elegir a qué te quieres dedicar en la vida. Exacto. ¿No? O sea, Sí, pues tendrías que ser muy asertivo, ¿no? Ajá. Venir de una vida muy asertiva, de circunstancias muy positivas para que realmente descubras a los 18 años. Sí, ¿qué quieres hacer? Y realmente, pues no estás, también igual no creo que sea tiempo perdido, ¿no? Al final, No, es que te das en realidad te a das entender qué es cuenta. lo que realmente quieres. Te das cuenta que, mira, es que tenía que pasar por yo por Claro. esta curvita en la que no muchos se van, porque ya ahora, y hasta comprendes con más empatía el mundo que te rodea, ¿no? Porque ahora, yo Sí. cuando trabajaba en la cocina, pues trabajaba con personas ya adultas de 45, 50 años, y yo era un muchacho de 17 ahí cocinando al lado de ellos, y las historias que escuchas en las cocinas, pues son historias de, no, pues es que yo hace 20 años hacía mole, y entonces te das cuenta de que te vas culturizando de una manera muy distinta, más yo sentía Sí. que era más natural, ¿no? Entonces creo que lo que te pasó a ti fue como esa parte, ¿no? Te fuiste por otro camino y al final, y creo que también viene ese aprendizaje después de muchos años. Sí, mira, tienes toda la razón en lo que dices y claro, lo que en un momento pareciera una pérdida en realidad se vuelve una ganancia. Yo hace apenas ¿qué serán? 7, 8 meses acabé una tercera carrera porque como que yo tenía cosas que poner a mano. Yo recuerdo que decía, a ver, ya está esto, pero no, a ver, yo quería hacer cosas así. Bueno, hace 6 meses o 7 meses por ahí terminé la carrera de pedagogía y la verdad es que lo hice porque tenía nada más como ese asunto que Espinita, poner a sí, mano, sí. ¿no? Y me di cuenta que mientras todos mis compañeritos que estaban en la edad de acá, o sea, la verdad es que les pasó de noche, estaban totalmente idos, ellos estaban en otro canal. Yo les saqué todo el jugo perfecto, la disfruté muchísimo. Para mí no representó ningún problema. Nada, yo veía como los demás parían chayotes, ¿no? Porque Estaban en la cruda mientras tú estabas. Sí, yo la verdad es que digo, además traía ya toda la cultura de leer, otro sentido, ¿no? Otros temas ahí y se siente distinto. Entonces, pues no, en realidad es una aparente pérdida, pero pues no. Retomando el tema, sí. Es que así se ocupa, pasar de un chisme a otro para llegar a la Sí. mera carnita. Oh, sí, no se desesperen, ¿no? Pero sí, el tema es que estando yo ya los primeros 5 años fueron muy activos, estuve en otras ciudades, me tocó abrir algunos centros, involucrar más personas. Nunca lo hice de mala fe, siempre lo haces convencido en su momento, ¿no? Pero por ahí después de los 5 años ya que estaba muy enrolado, muy metido, pasaron unas cosas muy desagradables, ¿no? Como te digo, me tocó ver pues, abusos,
ahora sí pudiéramos decir abusos doctrinarios, ¿no? Abusos físicos, cosas muy desagradables en la orden. Y hay un punto de inflexión. Yo en un momento dado todavía me sentí más elegido y dije, no, yo tengo que restaurar esta orden enseguida, ¿no? No es posible que estén, no es posible que prediquen esto y sean tan mundanos y pues te cae todo ese chorro. Y yo dije, no, tenemos que restaurar la orden, ¿no? A volverla a sus pristinas. Porque yo sí lo entiendo, entonces como yo sí lo practico, yo sí lo entiendo, yo soy elegido para hacerlo. Exacto, y entonces te quieres sentir medida de esto y dices, a ver, volver esta filosofía a sus pristinas luces y tú te vuelves ahí una Dalí, muy romántico todo. Sí. La realidad te da de golpe en la cara. Entonces, pues yo recuerdo que tuve una reunión con unas autoridades cerca de Coahuila, por ahí, una zona minera por ahí. Y para mí fue un punto de inflexión que cuando llegué a hacer denuncia de todos los abusos que había, bueno, estaban todas las autoridades políticas y resulta que estos eran los que estaban metidos acá. Y resulta que además, a mí, a otro compañero a mí para no ponerme en primer lugar, pues nos encerraron en una celda. Literalmente nos encerraron en una celda y nos dijeron, a ver... Chismoso, ajá. Dijeron, y mira, yo me lo presentía, yo le dejé unas cartas a un amigo masón y le dije, ¿sabes qué? Está pasando esto, te dejo estas cartas, voy a ir a tal lugar, vamos a ir a tal lugar. Y ahí te encargo. Ahí te encargo que si no aparezco en unos días, pues me busques porque algo pudo haber sucedido, ¿no? Yo ya me sabía y intuía de lo que eran capaces. No es en general, o sea, no estoy generalizando, quizás me toqué con un buen camino, pero con malas personas o malos exponentes, ¿no? Como luego suele suceder también en el catolicismo. Yo ahora comprendo que haya mucha recalcitrancia hacia un personaje o hacia una persona que profesa el catolicismo, pero no es la doctrina en sí. Su corpus doctrinario es lo más razonable que puede haber, pero quizá los exponentes hacemos que esto se vuelva indeseable, ¿no? Entonces, bueno, algo similar acá. Y pues llego, oigan, me tocó ver esto, yo no quiero ser parte de esto y denuncio, pues lo que resultó que fueron 3 días en una celda con una tremenda advertencia, ¿sabes qué? O lo bajas. Por ahí anda, hay una figura muy interesante, por ahí anda un Silas, ¿no? Es una especie como de ejecutor de la orden, ¿no? Pues va a poner tus cartas, ¿no? Te pones la tos. Yo entendí con toda claridad que eso era el punto para tomar la decisión. Y es bien paradójico, viniendo después de estar 3 o 4 días en una celda ahí, con advertencias, con amenazas, con pues que ya le o no sumas o te sumas realmente a lodazal, o pues te va mal. Y pues ya, viniendo en el camión de regreso de la ciudad de Coahuila, alguien, fíjate cómo no hay nada casual, yo creo que todo es providencial de alguna manera. Algún pasajero antes que yo dejó el libro de las confesiones de San Agustín. Y yo pues dije, bueno, me lo leo, ¿no? Yo sabía de San Agustín, muy poco, pero sabía que había un tal San Agustín, ¿no? Pero lo leo en el camino y ahí me llega el llamado, así como a él le dicen toma y a mí también. Entonces yo me identifico con él porque San Agustín pasa 10 años en una secta, en varias, pero 10 años pasa con los maniqueos. Él conoce a Manes, de hecho, y a Manes, el fundador del maniqueísmo, él lo cuestiona. San Agustín también fue un verdadero buscador de la verdad, y en esa búsqueda pues también se encontró con malas exposiciones, ¿no? De una dimensión religiosa. Su mamá le lloró muchísimo, mi mamá le lloraba muchísimo cuando ya veía que las cosas estaban muy feas, ¿no? Y me doy cuenta que esto del New Age no son más que las mismas y revolcadas viejas herejías, nomás expuestas de una manera pues actualizada, ¿no? Ahora hay redes sociales, hay otros elementos, pero a fin de cuentas tampoco es que fuera muy nueva, ¿no? Sí, ¿no? Las dudas existenciales de la humanidad siguen siendo las mismas, se planteaban los mismos problemas, se desarrollaron las mismas doctrinas y se les trataba de respuesta a las mismas preguntas, pero yo ahí me sentí muy identificada. Y San Agustín viene a ser mi tablita de salvación. Entonces, regreso, empiezo a profundizar más y mi punto de inflexión fue, a ver, yo estoy buscando a Dios, pero tal vez cometí errores de secuencia. A ver, debí primero de haber entendido la doctrina en la que fui formado, comprenderla,
penetrar más en sus textos, ¿no? Ver de qué se trata, y después hacer una especie de ejercicio de comparación de religiones, ¿no? O de mitos comparados, y hacer descartes, ir confrontando para después llegar a establecer un criterio superior. La dialéctica, ¿no? Tesis, síntesis y antítesis o algo así, pues bueno, un tema pues que hay que confrontar. Y ahí empecé de vuelta a retomar los textos de eclesiásticos, ¿no? A ver las grandes biografías, a ver esto, y volvió a nacer mi amor por este tema religioso. Obviamente tuve grandes problemas para salirme, que esa es la otra. Sí tuve algo de persecución, ¿no? Pero bueno, Dios da y Dios quita. Entonces fui salvando todos esos obstáculos y empecé a hacer eso, una especie de exégesis ya realmente profunda de estos textos. Y me fui dando cuenta que, bueno, efectivamente, expresiones de la divinidad puede haber cuantos hombres haya, ¿no? Y cuantas doctrinas se te ocurran, pero si Dios es el todo, el uno, la verdad, el absoluto, pues luego entonces no puede ser verdadero y falso a la vez. Eso sería un error de silogismo o un error filosófico o teológico muy grave. Y ahí fue otra vez muy reconectado con la fe. Y a partir de ahí ya has estado como, o sea, entrando dentro del catolicismo. Sí, fíjate que sí. A partir de ahí, yo siempre quise ser o sacerdote o militar, fíjate. No sé, bueno, a lo mejor de algún modo iba a hacer que los hombres conocieran a Dios, ¿no? A lo mejor, No de la misma más pronto, forma, más pero rápido. no de la misma forma, pero a lo mejor yo quería que de que los iban a conocer, estaba bien. Sí, parece como muy diametral, pero yo creo que tiene que ver porque me gusta el orden, me gusta la jerarquía, no me gusta el caos, ¿no? Yo creo que el caos entendido como lo entendían los griegos también es un orden, el cosmos es un orden. Entonces no me gusta el caos del impensante, del ser que es así medio bruto en sus acciones. Me gusta la jerarquía, sí, respeto a la jerarquía. Entiendo que hay personas que tienen una jerarquía, entiendo que las doctrinas tienen una jerarquía, y ahí fue donde me volví a reconectar. Como yo ya me había casado, pues obviamente el sacerdocio para mí dentro del catolicismo pues ya está vetado, ¿no? Puede haber diáconos casados, pero digamos, no es tan común, por lo menos en esta geografía, en esta zona geográfica, pues porque no hay necesidad de hacer mano de elementos que pues está muy sana. La diócesis actual aquí a tener más de 300 sacerdotes, no se requiere que alguien sea casado para... No es necesario, ¿no? Está sana. Quizás en un pueblo... ¿Sientes algo que te falta? No, para allá voy. O sea, quizás en un pueblo donde voy, pues varios sacerdotes para atender municipios que están inconexos, y pues a lo mejor se requiere la figura de un diácono, o de un laico, de un ministro, no sé. Pero aquí no. Y andando en todo esto, conozco a un seminarista, ¿no? Bueno, él ya había terminado, que él tuvo contacto con la Iglesia Ortodoxa, y obviamente también yo ya sabía de qué va la ortodoxia, ¿no? Porque a fin de cuentas, pues era una sola iglesia hasta antes del 54, ¿no? Que es cuando se da el rompimiento, el gran cisma de Oriente, y yo decía, a ver, sus sacramentos son válidos, su ordenación es válida, o sea, tienen una línea sucesoria, entonces es totalmente legítima, y ahí tuve un acercamiento. Me enrolo con ellos, empiezo a estudiar, me becan para hacer estudios en la Universidad de Balamán, vivan, y pues al final otra vez me vuelvo a hacer otras preguntas, porque sí es una iglesia totalmente válida en el sentido de que tiene tradición, ¿no? Y la tradición es importante, que tiene el texto, que sus sacramentos son válidos, pero tienen divergencias teológicas que son muy finas con el catolicismo. No por nada el cisma de Oriente se dio en un contexto que, si bien al inicio pareciera que fue disciplinar, pues no, terminó teniendo divisiones doctrinarias, ¿no? Y te pongo un caso, ¿no? El famoso credo niceno-constantinopolitano, ¿no? Hay un apartado que se llama como Filioque, ¿no? En donde
Ellos dicen que nosotros los católicos mantenemos una herejía de sucesión como si Dios hubiese sido creado posteriormente, cuando todo eso la verdad es que estaba solventado, ¿no? Pero bueno, en fin, en su momento ahí se dieron de cachetadas una iglesia y otra y se rompieron. Afortunadamente ahorita hay grandes intentos por volver a estar en comunión, que yo no dudo que vaya a suceder muy poco, dentro de muy poco. Y bueno, estuve ahí en formación con ellos. Cuando ya me iba también a ordenar con ellos, porque en la iglesia ortodoxa sí puede haber un sacerdote casado, pero esto depende del estado en el que te llamas, ¿no? En el que te llega la vocación. Si tú ya eres casado y te llega la vocación sacerdotal, puedes acceder así, casado y casado te quedas, ¿no? Obviamente ya no podría ser obispo o alguna otra figura, ¿no? Archimandrito también, es un monje, ¿no? Un hieromonje. Y quien lo ordenan soltero, pues también soltero se queda, no es que después se pueda casar, pero existen esas dos posibilidades, ¿no? Y yo ahí volví a encontrar una luz. Dije, yo siempre quise hacer esto. Como militar ya no fui, pues tampoco me ayuda el físico, ¿no? Sí, te entiendo. Y dije, no, pues bueno, entonces acá. Y fui, ahí estuvimos haciendo muchos estudios, mucha preparación y todo, pero había algunas cosas insalvables. Al final, fueron por ahí unos entre 12 y 14 puntos teológicos muy finos, de una teología muy avanzada, que yo platicando con mi preceptor espiritual, pues no se podían solventar en ese momento, y pues termino diciendo, pues gracias, ¿no? Pero ya no fue un me voy de aquí con dolor, ¿no? O sea, me voy de aquí todavía reafirmando mi fe católica, que mi fe católica es, en ese sentido, es una reafirmación teológica positiva, y eso es lo que por ahí ahorita comentaba, ¿no? Eso es lo que me tiene aquí. Y ahora, ya después de todo este recorrido que fuiste haciendo, yo creo que la pregunta sería, ¿crees que has encontrado la respuesta a esas preguntas? ¿Crees que encontraste a Dios en este camino? Sí, fíjate que sí. Y sí, pero uno pensaría que vas a tener como una especie de epifanía, ¿no? Decir, ya se me presentó, ya estoy aquí. Y el aire de la Rosa de Guadalupe, así. Ajá, y decir, no, la verdad es que por lo menos en mi caso se ha manifestado en otras expresiones, ¿no? Se ha manifestado en cada uno de estos pasos que estoy dando, ¿no? Y eso me hace sentir y entender que mi espiritualidad tiene o está en el camino correcto, ¿no? Y dije mí, porque es, pues ahora sí tengo visión personal, ¿no? Pero que no es un Dios de engaño en ese sentido, que no es un Dios que tenga como esas múltiples caras, ¿no? En el sentido de que lo puedas adorar o lo puedas entender desde la religión que te gana, porque si eso fuese así no tendría ningún sentido, teológicamente hablando, todo lo acontecido, todo su devenir, toda su participación en la historia del hombre. ¿Tú crees que existe un camino? Creo que existe Dios, o sea, un solo Dios, pero fíjate, como decía el Santo Padre Ratzinger, ahora santo, ¿no? Puede haber tantas maneras de vivir religiosidad, pero no un solo Dios, ¿no? Y en este Dios además. Y eso es lo que lo vuelve también muy rico esto, porque pareciera que el catolicismo es como una doctrina enquilosada en el tiempo ahí, y no, la verdad es que es riquísima. O sea, el dato religioso que tú puedes tener con Dios, la verdad es que ahí es un contacto personal. Existe todo un código, sí, existe. Es como si hubiera dejado el manual, francamente. El manual escrito de cuál podría ser tu relación con Él, pero con estos matices. Cada persona podemos tener un dato religioso distinto de Él. Yo lo veo de la siguiente forma. Creo que nosotros cuando estamos empezando el camino de encontrar esa divinidad en nuestra vida, porque al final es sentir que hay algo superior a ti, que no sabes cómo ponerle un nombre, una figura, una forma, y te vas cuestionando, y al final tal vez en las cuestiones te pierdes y ya no sabes si a dónde ibas era a dónde querías ir. Pero creo que también este conflicto en el que tú te preguntas tanto y en el que quieres, es que también
nosotros queremos la respuesta así como, aquí está. La epifanía que decíamos. Y es lo que no dices, todos la o sea, tienen, ¿no? se llega a conocer a Dios de formas distintas, en caminos distintos. Sí. Y también Dios está en esas personas que vamos conociendo, en esos pues topecitos que nos encontramos en el camino, que después te llega como esa iluminación de, es que siempre estuvo, nada más que yo no estaba observando, nada más estaba Sí. viendo y no me paré a detenerme a decir, es que siempre he estado. Realmente pero no yo estabas lo he visto. buscando el perfil correcto, ¿no? No estaba en tu mente el que tenías que buscar. Lo veías, pero no lo Sí, encontrabas. sí. Y bueno, la ventaja de buscar a Dios honestamente es que también Él te sale al encuentro, o sea, Él sale a tu paso. Una vez que tú lo buscas con un corazón pues limpio, ¿no? En ese sentido teológico, hablando de un corazón limpio, decir, yo de verdad quiero saber, y Él te sale al encuentro, ¿no? Y eso es muy interesante. Y podrán resumirse a historias personales. Yo ahí no puedo estar de acuerdo en que solamente hay una manera de vivir el catolicismo o ninguna otra fe en general, puesto que el dato religioso yo no lo conozco, cuál es tu relación con la divinidad, ¿no? Pero eso es distinto a decir que haya muchos dioses o que haya. Pero por ejemplo, ¿cuál es tu perspectiva de una persona? A lo mejor tú puedes ser muy espiritual dentro del hinduismo, o muy espiritual dentro del budismo, muy espiritual dentro del sintoísmo, muy espiritual dentro de cualquier, sí. Incluso por ejemplo, a lo mejor, no sé, un santero, ¿no? Sí. Que es como esta mezcla sincrética, ¿no? Entre un montón de cosas. ¿Qué pasa con una persona realmente es entregada a su fe, sí, de manera sincera y está... Sí, fíjate que esa es una pregunta que desde luego te haces cuando ya quieres avanzar en esto, porque afortunadamente existe ahí todo el cúmulo de datos, ¿no? También para que no vaya haciendo los descartes necesarios. Hay dentro del catolicismo hay algo que se conoce como la doctrina Insemina Verbi, que es algo así como, espero exponerlo de una manera más clara y no ser tan rebuscado tampoco además, ¿no? Pero es algo así como la semilla de Dios en el hombre, en el corazón del hombre, ¿no? Porque esta es una pregunta recurrente. A ver, tú dices que en el catolicismo, pero ¿qué sucede con alguien que no haya conocido nunca a Jesús o al catolicismo o la doctrina judio-cristiana, no haya hecho esa transición? ¿Acaso está fuera, ¿no? de esta redención? ¿Acaso está fuera de esta dimensión? Y las verdades obtenidas a través de la escritura que han generado esta teología del Insemina Verbi, de la semilla de Dios en el corazón de los hombres, es como muy tranquilizadora, porque básicamente lo que reza es que en el corazón de todos los hombres pues está ahí, ¿no? La semilla de la divinidad. Podemos estar en otro sistema religioso hasta por cuestiones geográficas, pues a lo mejor yo soy católico porque nací acá, pero el que nació en la India, ¿cómo le hace, no? Y ahí viene esta doctrina que es importantísima, de decir, a ver, una persona de buena fe, honesta, bien causada, pues seguramente Dios tendrá un plan para él. Entonces no es que esté fuera, no lo podemos dejar fuera, además no somos jueces de eso. Y podemos haber malos exponentes de la fe católica, y ahí es donde le doy la razón a quienes les resulte como desagradable el catolicismo, ¿no? O como una doctrina retrasada, anquilosada, arcaica, ¿no? Pero yo creo que es un tema de exponentes de la fe. Y yo creo que hay ejemplos, por ejemplo, en la iglesia musulmana también, ¿no? En el Islam. Pues hay gente que escucha el Islam y es como, son terroristas, ¿no? Sí. Son asesinos, es gente que le gusta la guerra, muy belicosa, pero en realidad cuando uno conoce a gente que practica el Islam, ¿no? O sea, y es gente también muy entregada a su fe y muy entregada a la disciplina. Sí. Bueno, y eso tiene que ver con muchos factores. El hombre tiene comportamientos rituales, es que es como parte de su naturaleza, el ser ritualista. O sea, necesitamos del culto externo también para poder generar un culto interno. O sea, es difícil que alguien ande nada más así por la libre. Y bueno, tenemos cultos civiles, además, cultos políticos. Pues claro que lo natural es también tener un culto religioso, una dimensión religiosa, la cual algunos queremos desterrarla, otros no, pero esa es parte de ese libre albedrío. En lo que dices sí, porque a mí me han hecho esa pregunta, a ver, entonces si no soy católico me condeno, ¿qué? Pues no, nadie habla de eso, ¿no? Es más, no hay una sola doctrina que alguien pueda argumentar para decir, como no soy católico me condeno.
no existe como tal. Digo, porque ¿no? está tratado de pensar, ¿no? Jesús y la samaritana en el pozo, ¿no? Que, Sí, por ejemplo. Sí, qué gran pasaje además, ¿no? Ah. Fíjate además, porque en Samaria pues había un error ahí en donde pensaban que en ese monte, por ahí era donde se había manifestado y pues el templo estaba en el otro monte, ¿no? Y las samaritanas se le revelan. Es como el chiste este que dicen que, imagínate que los testigos de Jehová tocaron a tu puerta y tú nunca les abriste, y esos eran los buenos, ¿no? Y es que crean estas dudas en ti también cuando uno es joven, de, híjole, Sí, y yo creo que tengo que probar. De hecho, pues, mucho de la doctrina de Jesús también involucra esto, ¿no? De que, por un lado, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y que nadie que no pase por mí puede llegar a Dios. Pero también dijo estos pasajes donde dijo: oye, si hay un samaritano que ayuda a un hermano, Exacto. ¿quién es mejor? Pues sí, Entonces, dice, al final lo que importa es como el claro, es pedo del corazón. la medida es el amor. Yo en mi familia lo que siempre trataron de inculcarme a mí, a mi hermano y a mí otra vez, fue precisamente, nos decían esto en casa: pórtate bien, sé una buena persona en donde estés, hagas lo que hagas, La regla básica. a lo que te quieras dedicar, trata de ser una buena persona, que estés en paz contigo. Si al final del día tú te vas y te acuestas, te puedes dormir con la conciencia tranquila de que has hecho tu mejor esfuerzo. Obviamente siempre vamos a afectar a los demás aunque no queramos, ¿verdad? Claro. Pero sí está esto de saber que a veces hay ocasiones en las que tú puedes sacar provecho de ciertas circunstancias, de ciertas personas que tal vez en ese momento están vulnerables y tú estás más preparado y puedes aprovecharte de eso. Pero también te puedes aprovechar para tratar de ayudar a esa persona, ¿no? Tratar de contribuirle a que ella también encuentre su propio camino, porque al final es lo que comentábamos hace ratito, el final es que tu camino me ayude a que el mío también pues vaya a un buen puerto, ¿no? Y creo que al final, quitando un poquito, pues es que siento que las personas en esta actualidad están tan perdidas en el internet, en tantas cosas, en la televisión, en vivir afuera de su cuerpo, porque es algo que yo digo mucho. Vivimos tanto de nuestro cuerpo hacia afuera que no te das tiempo para conocerte de tu cuerpo hacia adentro, que también es muy importante, ¿no? Saber, bueno, ¿por qué me pregunto lo que me pregunto? O sea, tengo estas dudas, pero ¿por qué las empecé a cuestionar? ¿Por qué empezaron todas estas partes en las que yo no me siento cómodo con ciertas preguntas? Yo en el hospital, pues pasé ciertas experiencias bastante fuertes y yo le decía a mi mamá, pues no sé si en una reencarnación, la vida pasada, yo fui un asesino o qué habrá pasado, que era ayudante de Hitler o algo así. 14 operaciones, pues sí me sacudieron bastante fuerte, pero también me ayudaron a cimentar mucho las dudas que yo tenía se resolvieron en ese momento, ¿no? Porque encontré yo a Dios en la familia que me rodeaba, en los amigos que se preocuparon, en todas las personas que siempre estaban al pendiente de mí. Y entonces dije, bueno, es que Dios siempre ha estado en mi vida presente, ha estado al pendiente, ha estado, cuando yo he estado dormido, alguien me está velando, ¿no? Y entonces esa calma que encontré en la preocupación de las demás personas o en ese amor que te comparten cuando se preocupan por ti, cuando están atentos de lo que te pase, pues es una forma en la que se expresa también la divinidad y el amor en las personas que a lo mejor no llevan una religión como tal, así tan cultural. Sí, pero ahí está, ¿no? Un culto, sí. Y la experiencia, el camino te da la experiencia para tener un poco más de paciencia, de conocer a las personas un poco más a profundidad, para darte cuenta que pues, a veces eres muy superficial y que a veces sí hay que pararse a respirar un momento y observar. Mira, has dicho como dos cosas muy importantes que me gustaría abonar un poco en ese sentido, porque efectivamente no dudo que haya católicos que se atrevan a condenar a otras personas o al sistema religioso, ¿no? Pero yo creo que tenemos que entender que no todos los católicos están formados desafortunadamente, ¿no? Y esto es como en la vida académica, o sea, pues tú vas bueno, ahora ya es desde el técnico, pero pasas por todas estas fases: primaria, secundaria, bachillerato, universidades, doctorados, maestrías, ¿no? Pero no sucede en la fe.
o sea, es rarísimo que te encuentres a una persona que pues también le pasó por esos grados, ¿no? En la fe, en los contenidos de la fe, pues, sí, la fe del niño, la fe de la leche, nada más, sin alimento sólido, es la que nos dan nuestros padres, nuestra geografía. Pero luego hay que ir avanzando, hay que tener alimento sólido, también hay que pasar a la secundaria de la fe, a la facultad de la fe, a la universidad de la fe, a la maestría de la fe, ¿no? Y no todos lo hacen, ¿no? Y eso es algo que no se debe juzgar tampoco, ¿no? Porque, como te decía, el dato religioso, el cómo experimente cada persona a Dios, es muy particular. Hay directrices, y claro que hay una vida cultural, y que ayuda, porque lo cultural nos ayuda a interiorizar, o sea, el signo, para la diferencia entre el signo y el símbolo, ¿no? Cobran relevancia distinta y la vida cultural nos es necesaria para poder tener una vida interior. Eso por un lado. Por el otro, pues sí dices bien con el tema de como si sintieran mucho ruido. El mundo ahorita en estos momentos es como si nos apartara de todo esto. Tenemos demasiado ruido, hay como muchas distracciones, mucho ruido. Yo tenía una amiga que me decía, es que no puedo estar una hora en silencio, me doy miedo hasta de mí misma. Pues sí, ya no estamos acostumbrados a interiorizar al silencio y eso. Estamos bombardeados de 24 horas de información, ¿no? Es ingente la cantidad de información que te llega, entonces difícilmente paras el mundo, difícilmente haces una pausa, callas el ruido y te conectas. Difícilmente, pero pues en eso andamos todos, cada quien anda ahí buscándole, ¿no? Lo que sí que me gustaría dejar bien claro es que no quiero que se me malentienda, en el sentido de que estas preguntas tan habla de decir, si no estoy aquí, entonces me condeno. No, a ver, digo, no vamos a poder dilucidar esto en minutos, ¿no? Pero a ver, de entrada no. No es así, ¿no? Pero hay que como sentar la piedrita y decir, bueno, pues cultívate, si tienes dudas, pues cultívate, ahí está todo. El tema es que sí está ahí, malo que no estuviera. El tema es que sí está ahí, pero pues requiere un esfuerzo también, ¿no? Hay dos preguntas que se me ocurren, León, y una de ellas, y sin afán de ser como agresivo o ofender, pero tiene que ver con, creo que es una pregunta que mucha gente se hace acerca de la Iglesia Católica, y bueno, ¿y dónde dejamos como toda esa historia pues, negativa de la Iglesia, ¿no? Desde la Inquisición, los Borgia, pues el Padre Maciel, sí. ¿Qué pasa con todo esto? Porque por un lado decimos, ¿no? Pues los cultos, ¿no? Los cultos son peligrosos porque tienen esto y esto. Pero cuando también ves la historia de la Iglesia Católica es como, damn, hay un montón de muertos que trae cargando. Mira, con unos estudios ya profundos, ¿no? De fisiología, bueno, en este caso el tema en el que la Tania cae en la rama de la fisiología, y sí debo decirte algo, también hay un exceso de mala información en ese sentido. No podemos negar los periodos oscuros de la Iglesia, ¿no? Pero también hemos sido víctimas de una leyenda negra muy implantada, ¿no? por otros sistemas, ¿no? Donde, pues sí, te dicen la palabra Inquisición, te imaginas a un monje regordete ahí torturando doncellas encueradas, ¿no? La verdad es que, a ver, el tema aquí que sería es hacer una verdadera investigación, porque afortunadamente pues de todo esto hay documentos. Es que ese es el tema, la gente no suele confrontar información, es más, ya no suele discriminar información en ningún sentido. O sea, lo que le llega basta con que tú le pongas la etiqueta de un artículo, un estudio, ¿no? Pues ¿cuál estudio? ¿No? Pues vamos a verlo. Entonces sí, pero sí es también aceptable, ¿no? En este diálogo decir que efectivamente pues, la Iglesia tuvo periodos más luminosos y tuvo periodos más oscuros y tuvo periodos más críticos, ¿no? Como estos que mencionas, ¿no? Ahí hay dos cosas que a mí siempre me ha gustado como separar, porque cuando vienen este tipo de situaciones es lo que decíamos hace rato, estos exponentes de la fe no representan necesariamente, no representan necesariamente el corpus doctrinario de la fe católica. O sea, el corpus doctrinario está ahí, ¿no? Ese es el que hay que ver, ¿no? Lo demás, pues, bueno, el primero que tendríamos que culpar pues, sería a nuestro Señor Jesucristo, ahí, perdón, ¿no? Pero, oye, con todo el Dream Team de lo peor que había en Galilea y a los alrededores, pues, al publicano, al que era más avaro, le dio los dineros, a los bonaerges que eran iracundos, ¿no? Pues ahí los juntan, ¿no? Hay un pasaje donde
van entrando al pueblo y no lo reciben y dice, Señor, ¿quieres que les hagamos llover fuego? Ahora sí que al manco lo puso de portero. Sí, claro, exacto. O sea, entonces, cuando tú empiezas a ver, hay una serie de estudios teológicos que se conocen como tipos, en donde ves todos estos rasgos psicológicos de los primeros a los que llamó, y es que pareciera que agarró lo peor. Y sí, pareciera que agarró lo peorcito que había, pero es bien interesante cómo se desenlaza todo. Sí, llamó al peor, pero para convertirlo en un hombre de oro. Son distintos todos. En su inicio, tú los veías y unos iracundos, otros violentos, otros egoístas, otros avaros, entonces pues, ya no, pero los cumplieron. Yo siento que aplicó un kintsugi, ¿no? Que es, se rompe la taza, agarras todas las piezas de la taza rota y los pegas con oro como los japoneses. Y ellos dicen que al pegar todas las piezas otra vez y al ponerlas en el orden en el que están, el oro lo que hace y lo que simboliza es esa segunda oportunidad que tenemos como personas o como individuos de volver a intentar hacer las cosas bien, ¿no? Y que al final el intento por volver al camino, por volver a intentar que las cosas funcionen o que sean mejores que la primera vez, pues tiene más redención, ¿no? Porque estás todavía con esa imposición de querer hacer, pues que las cosas sean mejores, ¿no? Y creo que lo que él quería demostrar al hacer eso era, bueno, les voy a demostrar que tomando a personas que no serían como las mejores para ustedes, al demostrarles que ellos también pueden, pues, tener esta redención, porque en todos está esta parte, el yin yang, ¿no? Todo lo blanco tiene algo negro y viceversa. Creo que es muy bonito también, metafóricamente hablando, todas las oportunidades que tenemos como seres humanos para poder trascender hacia nosotros mismos, ¿no? Y cómo sí. hay personas que nos inspiran sin que nos demos tantas, pues en realidad, cuenta del cambio que está pasando. Ajá. Sí, de la transformación. Yo me gustaría como ir cerrando con una pregunta. Bueno, al menos es una pregunta que a mí me surge de todo esto, porque creo que fuiste por caminos muy místicos al principio, ¿no? Con todo este tema del gnosticismo. ¿Cuál considerarías tú que fue la experiencia más mística o espiritual que has tenido en tu vida y con qué grupo fue? Qué padre esa pregunta, está padre. Mira, los últimos 3 años de mi paso por el gnosticismo los viví al lado de un chamán peruano. Me tocó ver cosas que sí realmente desafían a la lógica, ¿no? En mi persona, incluso yo experimenté 2 situaciones muy particulares. Te voy a contar una, por ejemplo, ¿no? En ese sentido de algo que parece como preternatural, ¿no? Yo tuve una fractura en el tobillo izquierdo hace unos años y siempre con los climas fríos y húmedos pues te duele molestar, ¿no? Y en alguna ocasión en sueños se me presenta por ahí unos personajes que yo pues francamente no logro identificar, ¿no? Pero con una especie de plumilla, ¿no? Como usan los chamanes, como si fuese una cirugía, ¿no? En los sueños, todos los sueños, ¿no? Me abren el tobillo y me sacan materia negra, como de pus, como líquidos. Muy de pachita. Muy de pachita, muy una onda de pachita, ¿no? O otros chicos cirujanos, ¿no? Y pues bueno, yo vi todo eso con toda la normalidad, bla, bla, y pues ya no lo veo. Pero como ese tipo de detalles, muchísimos, o sea, muchísimos. La verdad es que nos llevarían unos programas en tratar de hablar ya de detalles personales, ¿no? Hasta ahorita le dimos un rol medio eclesiológico, medio teológico, todo esto, ¿no? Y la otra dimensión sería ya las experiencias personales, ¿no? Y ahí pues tengo muchísimas que pues, no solamente me afirman, sino me confirman que... Pero así, una probadita, ¿qué viste o qué sentiste o qué pasó ahí? Mira, hacia otros no sé, ¿no? O sea, no sé. La que sea más representativa para ti. La que sea más representativa para mí. Yo tuve una enfermedad que me tuvo en cama casi 3 años. Así, literalmente, casi 3 años estuve postrado en la cama, a punto de perder la vida, la salud, la cordura, porque pues, la enfermedad te trastoca hasta la médula, ¿no? Y fui sacado de eso de un modo muy peculiar. Y eso pues me reafirma en esta fe, ¿no? Otra, mira, bueno, esta sería muy larga, pero te voy a contar una muy pequeña.
por ahí que tendría 28 años, 29 años, una noche de pronto dolores nefríticos brutales, ¿no? Y dije, válgame Dios, ¿y ahora qué pasó en la noche, no? Yo pensé que había sido nada más un episodio y no, pues toda la mañana siguiente y todo el día siguiente orinando sangre y todo, pues corres al hospital, ¿no? ¿Qué está pasando? Y resulta que tenía unos cálculos renales en el conducto del uretero izquierdo, en el conducto, pues está el riñón y está el conducto el lado izquierdo, pero eran unas piedras. Desde me decía el urólogo, me vieron 4 urólogos, 2 de clínica, de BIMS, y 2 particulares, porque nunca me he quedado con la primera versión, pues creo que así fui todo, ya todo ya vi más versiones, ¿no? Y eran dos cálculos que estaban obstruyendo el uréter, ¿no? El conducto donde pasa la orina. Me decían ellos, a ver, es que en teoría, bueno, no en teoría, me decían el conducto en el varón tendrá unos 5, 6, 7 milímetros de grosor, ¿no? De diámetro, y tu piedra es de casi un centímetro. O sea, es como ponerle una canica un poco de el tema es, sí, pero además el dolor que me había causado esa noche es porque abandonó el riñón y comenzó su viaje. Y yo le decía, pero entonces ¿qué? El tema es que como no estaba saliendo la orina por ahí, pues se regresó al riñón y estaba ya entrando en una fase de nefrosis. Pues, se te pudre el riñón ahí, tienes una muerte y eso pues sí, es fatal, ¿no? Y yo estaba desesperado, ¿no? Porque pues, tienen los dolores, te da la preocupación. No quiero hablar mal de mí, pero pues ahí te veo en noviembre, ¿no? Y eso es en mayo, ¿no? Así que ya me morí. Ajá. Y yo recuerdo esa noche que estaba súper adolorido, desconsolado, ¿no? Y yo creo que es uno de los peores dolores, algo de litiasis o algo de esa manera, no sé. Y yo recuerdo esa noche haber pedido con fe, con humildad, aceptar, siempre el tema fue aceptar, ¿no? A ver, y me encomendé mucho a la Virgen de Guadalupe y dije, bueno, a ver, acepto este tema, acepto que ya estoy en este problema, ¿no? Pero pues tú puedes. O sea, si tú puedes, a mí me han dicho que tú puedes, y que intercedes bien, que es una madre de por así Se me para. Sí, así una manita, una manita, ¿no? Y pues lo hice ya a las horas, ¿no? Para la madrugada tengo un sueño en donde efectivamente en el sueño veo cómo expulso estos alimentos, ¿no? Si logró alguno y interviene, literalmente así interviene con sus manos, ¿no? Y yo al día siguiente me desperté confiado y dije, va a ser el día. Pues efectivamente fue el día. Ya me habían dado 4 diagnósticos, los 4 desafortunados. En este instante te quedas aquí y te operas o vas a perder el riñón, ¿no? Y quién sabe qué complicaciones más se te puedan venir, ¿no? No estaban circunstancias de ser una operación que lo privaba así, ipso facto, ¿no? Entonces pues tenía que estar esperando un poco. El tema es que efectivamente al día siguiente, como fue un verdadero milagro, expulso las rocas, sí, absolutamente ningún dolor. Las conservo porque además parte de la instrucción de los urólogos es consérvalas porque se tienen que ir a análisis para saber de qué se han formado estos sedimentos y cambiar tu dieta, ¿no? Pues, sodio, calcio. Sí. Cuando yo vi las piedras, yo me las imaginaba como una piedrita así redondita. No. Meteoritas. Sí, son verdaderas aristas, como unos cuarzos filosísimos, ¿no? Yo había estado... Con cristales, ¿no? Con cristales, sí. Yo había estado orinando sangre y tenía esos dolores porque cada milímetro que avanzaba... Exacto, va rompiendo el uréter interno, va rompiendo las paredes internas y es un dolor inimaginable. Y no me la creían los urólogos. Decían, o sea, ¿qué se les trae? De este güey. Así. Eso no tiene explicación. Por lo menos una explicación clínica. O sea... Así pasa, ¿verdad? Padre.
como esos, muchísimos. Fíjate que algo que para mí es muy extraño es que tengo una especie como de comunicación en los sueños. O sea, cuando sueño cosas muy puntuales sobre temas luego muy específicos. Y es como la manera en la que a mí, o como si yo me comunicara de algún modo con este dato religioso, con esta fe religiosa, por ahí. Y bueno, ahí el tema es cuidar bien de qué va la cosa, porque si no puedes caer como en errores, en prejuicios o en falsos sentimientos de, uy, entonces tengo un don. Pues no es especial. No, nadie es, bueno, por lo menos yo no soy especial en ningún sentido. Creo que la gracia de Dios es que de vez en cuando me manda ahí como algunos mensajes muy puntuales en los sueños, ¿no? Yo no tengo epifanías físicas como tal, pero sí muchísimo en los sueños, ¿no? Además de purgatorio, cosas de ese estilo, ¿no? Personas que me acaba de pasar, se los comentaba aquí a mis amigos del café en esta semana. Me acaba de pasar que en alguna parte de los sueños se presenta un niño pálido entre los 11 y 12 años, pálido, muy pálido, con sus manchas oscuras de ojeras en los ojos, ¿no? Y le digo, ¿quién es? Y me dice, me da su nombre y todo, ¿no? Me dice, soy tal, y sabes que estoy triste, estoy muerto, pero estoy bien, estoy muy bien, solo que estoy triste porque no han hallado mi cuerpo. Y me quedó el nombre en la mente, ¿no? Lo primero que hago al despertar es googlearlo. Y efectivamente, sí, hay una persona en la cantidad de desaparecidos con ese nombre, ¿no? Yo lo interpreto de otra manera. Son cosas raras, o sea, ese tipo de detalles, varios. Yo tengo una experiencia no tan trascendente, pero me acaba de pasar hace pocos días. Nosotros teníamos un perrito en la casa, se llamaba Bolt. Este año cumplía 16 años, era un French Poodle. Y nunca nos llevamos bien ese perro y yo, como que siempre tuvo diferencias y yo tuve diferencias. El chiste es que nunca congeniamos. Y había ratitos en los que pues como que los dos poníamos de nuestra parte y teníamos buenas interacciones, ¿no? Hace como un mes se empezó a poner delicado, entonces ya le costaba trabajo caminar y se enflacó mucho, como una enfermedad que te chupa la vida. Entonces en cuestión de una semana y media, pues ya quedó totalmente en los huesos, ya le dolía mucho existir, yo así se los explicaba a mi familia. Y pues mi tía, que era la más cercana a él, porque pues el perro estaba pegado siempre a mi tía hace pasteles, entonces ella se iba a hacer pasteles y él ahí se quedaba con él acompañado. Entonces, pues ya le pregunté que el veterinario que les había dicho y pues que tenía una infección y cosas así. Entonces, pues fui yo en la noche a visitarlo y ya le dije, oye, bueno, pues yo entiendo tu situación, sé que es complicado, sé que te sientes mal, sé que estás cansado, sé que es difícil. Y yo no creo que porque seas un perro no entiendas o que porque seas un perro lo que tú quieras. Entonces yo te vengo a dejar un mensaje que a la mala entendí yo, pero que yo te lo doy de la mejor buena onda posible. Le dije, si aquí tienes que ir, pues ya trasciende. Aquí la casa va a estar bien. Está Tanjiro, que es un gato que tenemos. Le dije, mira, está Tanjiro le va a seguir haciendo compañía a mi tía. Y descansa, ya. Fuiste un gran perro, no nos llevamos bien, te pido disculpas. Yo debí de haber pues tenido un poquito más de paciencia contigo y llevarnos bien, porque al final eres parte de esta familia, ¿no? Sí. Le dije, pero ya descansa, ya vete. Yo te entiendo que a veces uno se aferra a querer no hacer sufrir de más ya a los que te estás preocupando, pero tu situación ya se va a complicar, ya no puedes descansar. Resulta que yo me voy a la universidad al día siguiente, regreso de la universidad y ya lo habían dormido, pues ya era incurable y realmente estaba sintiendo mucho dolor del perrito. Entonces yo voy y ahí en el patio es una casa muy grande, pues empezaron a hacer el hoyo para entrar al perrito y le digo a mi tía, el problema con la muerte es que no la comprendemos como deberíamos de verla, porque la muerte no es mala. Le digo, usted lo recuerda ahorita sufriendo y todo esto, cuando en realidad lo que usted debería de recordar y lo que le debería de importar son esos 14 años y 9 meses maravillosos que pasó usted con él,
de risas, de juguetes, de paseos, de lo que usted quiera. Recuerde eso, recuerde al perrito sonriente porque fue un gran perro. Entonces ahorita él está aquí un perrito fantasma, ¿no? En los cuartos y todo, ya está liberado. Recuerde eso. Y me dio como sentimiento el saber que yo contribuía, que él dijera, pues sí es cierto, ¿no? Ya es mi tiempo de trascender. Le diste las paces antes de que se fuera. Sí, y entendí esa naturaleza que tenemos nosotros como seres vivientes, que podemos también dar consuelo cuando a veces creemos que no se puede. Porque yo tuve un problema también con los riñones, que me dijo mi mamá, el día que te duelen los riñones, no dudas que son los riñones porque te estás revolcando. Entonces un día me levanté en la mañana, fui a hacer pipí, y a la mitad dije, me dobló el dolor y dije, se me hace que ya vale más. Entonces me llevaron al hospital y te retuerces del dolor. Yo también tenía unos cálculos y me decían, no, pues vamos a tener que operar. Y te empieza a dar miedo. O sea, yo ya estaba mal de otra cosa y ahora estaba mal de una cosa nueva. Entonces sí empieza ese temorcito de, híjole, y si esta vez, o sea, imagínate sobrevivir tanto porque una pinche te mate. Cuarta, ajá. Que se murió con el chorizo atorado. Exacto. Bueno, pues con lo que yo me quedo de toda esta plática, pues es esa introspección que debemos de hacer nosotros mismos, estas cuestiones que debemos resolver para estar también sanos con nuestro pensamiento, ¿no? Porque a veces, como decíamos al principio, le das la vuelta, ¿no? Dices, bueno, pues mira, mejor para qué me hago bolas, mejor. En un TikTok dice que me tomo 1 litro de vinagre y ya con eso se me quita la cola de caballo. Exacto, entonces sí investigar más, sí cultivarnos más intelectualmente en los temas que a cada quien nos llamen más la atención y tener un poquito más de flexibilidad con las personas. Estamos todo el tiempo enojados, presionados, estresados. El calorón que hace ahorita tampoco ayuda como que la gente tenga paciencia. Es que somos como una sociedad estresada. Sí, vivimos siempre... Estresada y hedonista, porque son como dos dimensiones que sí están bien. Estamos estresados todo el tiempo. Vas manejando y todas son mentadas de madre y es que este pendejo. Y entonces te paras un momento a pensar y dices, bueno, y si tal vez él va a visitar a su mamá enferma, si tal vez lleva a su niño al doctor, si tal vez él se siente mal por el trabajo, por todas las presiones que hay y yo pitándole, ¿no? Entonces tener un poco más de empatía en general con la sociedad, y creo que cuando la sociedad tenga más empatía con sus congéneres, pues vamos a vivir un poquito más relax, vamos a tener más tiempo de analizar qué es lo que en realidad nos duele, porque después me pasó ayer, ¿no? Yo llegué estresado por el calor que hacía, fui a hacer un mandado, la camioneta se me descompuso y yo de chico, güey, la sal y es que chingado. Entonces al final fue mi papá, arregló la camioneta y le dije, ¿y qué fue? No, pues un cablecito que estaba suelto. Y a veces ese es el problema que tenemos nosotros, ¿no? Un cablecito suelto que en realidad no es tan importante, pero no le dimos importancia y lo dejamos. Y es volver a conectar ese cablecito, ponerle su cinta de aislar y seguir. Nos vamos a seguir equivocando, vamos a seguir teniendo dudas, tal vez hasta nos muramos con preguntas que no tuvieron respuesta, pero estar un poco más tranquilos, más pacientes a recibir las cosas y no... Y yo creo que eso es un hecho, ¿no? Realmente nos vamos, esas preguntas existenciales de ¿y dónde está Dios? ¿Y cómo se siente? ¿Y cómo es? ¿Y cuál es el propósito de la vida? Yo creo que esas preguntas realmente nos vamos a morir con la pregunta. O sea, una certeza total y plena, así de yo ya tengo la respuesta aquí, yo ya lo sé todo, no creo que lleguemos a ese punto, ¿no? Realmente. Entonces, lo importante, yo creo, es el camino. Más bien, ese camino que hacemos de búsqueda, ¿no? Como digo, lo importante es la pregunta, no la respuesta. Sí, fíjate que desde hace poco que somos una sociedad un tanto mixta algunos. Esta negación al sufrimiento, al dolor, que también es parte de la vida. Pareciera que no tenemos por qué sufrir, no tenemos por qué ver nada. Nos han vendido un poco la cultura de que todo tiene que estar bien y rápido, ¿no? Pero no, la verdad es que la realidad se impone, ¿no? Y hay eventos en la vida de las personas que les van a causar dolor, y más vale es comprender que también es parte de esta vida. Sí, el tema del sentimiento y eso, la verdad, fíjate, me viene a la mente un episodio en la vida de Santo Tomás de Aquino, cuando él antes de morir tiene un episodio, una epifanía brutal, al grado de a Dios, como es su propia epifanía, al grado tal de decirle a su amanuense, a su escritor de memorias, que me todo lo que es. O sea, es decir, lo que nosotros podamos experimentar de Dios cuando realmente estemos ante su umbral no tiene nada que ver con esta realidad.
nos sobrepasa, ¿no? Afortunadamente la mayoría no le hizo caso, si no nos hubiera privado, si no nos hubiera privado de una, vamos a ver, de la suma teológica, ¿no? Sí. O sea, nos hubiera privado de un cúmulo de saber en un que es vital para entender el tomismo, para entender el aristotelismo, para entender todo. Sí puede expresarse Dios como pequeñas cosas que parecen triviales, como lo del perro, como cualquier otra cosa, ¿no? Y el tema es como de estar alerta y poder discernir esos momentos, ¿no? Y saber que algo en ese momento, ¿no? Qué chido, qué interesante. Pues la verdad es que creo que habría que hacer un segundo capítulo con todas esas experiencias místicas que pudieran relatarnos a lo mejor. Sí, ojalá que sí sean ese se pueda hacer. Pues ahí lo verás. Pero la verdad es que estuvo muy, muy interesante. Muchas gracias, León, por esta oportunidad de conocerte, pues de ir, de chismear en tu historia un ratito. Y la verdad es que pues yo creo que nos deja ese mensaje, ¿no? De que al final pues este camino es muy personal, es un camino que lo que importa es lo que vimos eso, ¿no? Es caminarlo, es andarlo y arriesgarnos a buscar las respuestas, porque eso somos al final. Me llevo es mucho esa frase de que somos buscadores, y si eres un buscador sincero, realmente pues es lo que importa. Sí, Dios te va a salir al encuentro si lo buscas con un corazón sincero. Yo también agradezco mucho esta entrevista, me gustó mucho, me fascinó mucho los temas. Algo que dice mi mamá y que me dejó muy claro desde hace mucho tiempo fue: el sufrimiento es opcional, el dolor no lo puedes evitar, pero el sufrir sí. Entonces acepta el dolor que tienes, el que ya no puedes evitar, y no lo sufras de más, porque el dolor no lo vas a evitar, pero sí puedes evitar sobrepensar, darle vueltas de más, victimizarnos. Creo que eso es algo que me ha costado demasiado trabajo, dejar de victimizarme, y estoy en ese trabajo, ¿no? Y con esta charla pues me voy ya con más temas, con ganas de estudiar ciertas cosas, y encantado de directo conocer aquí al seminario. Sí, vamos. Y estas pláticas, y qué bueno que este podcast hace esos espacios para conocer personas maravillosas que tienen temas tan interesantes que platicar, y pues esperamos que a ustedes también les haya gustado. Pidan ahí, comenten el segundo episodio o 3, 4 episodios se arman aquí. León, muchas gracias por acompañarnos. Un gustazo. No. Pues ahí dejamos la puerta para la segunda oportunidad. Y pues bueno, solamente nos resta decirles que no se lo callen. Muchas gracias.